aunque parezca increíble, no hay satélites. No hay satélites para lograr esta comunicación por Internet. Todavía no hay un desarrollo tecnológico que permita, mediante satélites, alumbrar todo el territorio nacional y que se aporte la comunicación por Internet. Estamos viendo con empresas que están trabajando, haciendo investigación y ya llevando a la práctica el uso de pequeños satélites para este propósito. Esto que les estoy planteando sucede también en Estados Unidos. No tienen posibilidad de comunicar en todo el territorio de esa gran nación. Por lo mismo, y estamos trabajando de manera coordinada. Se tiene la fibra óptica que se está utilizando, se está alumbrando para llegar, pero siempre hay la dificultad de lo que llaman la última milla, ya la conexión directa a los hogares o a las localidades. El 2 de mayo del año 2022, en una charla matutina, AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay déficit de satélites. Y no solo de satélites, sino que no disponemos de tecnología capaz de brindar cobertura satelital. Y lo más obvio es pensar, ¿realmente se están lanzando satélites al espacio? ¿O todo es un cuento chino? Mirad un segundo la cobertura satelital de la empresa Starlink de Elon Musk. Justamente, México está prácticamente completa. Estados Unidos casi en su totalidad. Europa, bueno, ya lo veis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cada semana hay lanzamientos de lotes de Starlink. Televisados y a través de internet se pueden ver los directos. Y muchas personas creen que es todo un fraude. Y más con las declaraciones de AMLO. El debate, amigos, está servido. Creo que es un punto muy interesante lo que os he comentado. ¿Hay cobertura satelital? La respuesta es sí, hay. Usted, depende de la zona, si tiene cobertura, puede contratar los servicios de SpaceX de la empresa Starlink, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? En este tema, justamente en este tema, lo que pasa es si cogemos al pie de la letra lo que se dice. Y claro, nos entrañarán muchas dudas, porque también podemos cogerlo a pie de la letra. El presidente AMLO indica que no hay satélites ni tecnología para realizar lo que sería cobertura satelital. La cual cosa, ¡pum!, nos ha estallado la cabeza. Y muchas personas pueden pensar, tal vez todo lo que no nos esté mostrando sea falso. Yo siempre he dicho que nos ocultan información y que de vez en cuando nos inyectan lo que les da la gana. Está claro. Pero eso no quita que luego en el mundo hayan grandes profesionales, grandes mentes. Entonces, si cogemos a pie de la letra el discurso, flipamos. Pero si miramos sus históricos, sus conferencias matutinas, y entendemos el concepto, lo que hay que entender es lo siguiente. Él no habla con referencia a en sí la tecnología y los satélites, sino la posibilidad que México tenga la capacidad de crear una infraestructura. Y es cierto, porque justamente habla de las empresas del país que podrían dar cobertura, las dificultades que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que hay que entender es los monopolios. Yo no os voy a explicar cómo funciona el mundo porque todos somos mayores y sabemos cómo funciona esto. ¿Hay monopolios? Sí. ¿Hay empresas que tienen muchísimo más poder que países? Sí. ¿AMLO contempla la posibilidad de subcontratar o que la gente subcontrate los servicios de una empresa privada? Pues no le parece muy bien. Ahí está el tema. Y os digo una cosa, yo no veo mal que un país tenga la posibilidad de autogestionarse y que al final la población, usted y yo que pagamos impuestos, ¿de acuerdo?, seamos propietarios en parte de los servicios. Yo eso nunca lo he visto mal. Cuando se empieza a privatizar las cosas,
Claro, entonces al final hay alguien o una empresa que tiene un poder absoluto. Y eso, señores, creedme, es un problema. Y esto lo estamos viendo que es así, o sea, al final, antiguamente, muchas empresas eran parte de un país y luego se empezaron a vender y al final muchos presidentes que dejan los cargos se van a estas empresas. O sea, ¿qué voy a contar yo? ¿Qué os voy a contar? Entonces el presidente AMLO lo que está diciendo es lo siguiente: no tenemos infraestructura, no tenemos capacidad, y es cierto, tampoco la tiene España. O yo, a nivel individual o como colectivo de la comunidad, si quisiéramos lanzar un satélite, una, no tenemos los conocimientos. 2, no tenemos una infraestructura. 3, no tenemos lanzadera. Si sumamos los costes de todo eso, sí o sí tengo que contratar una empresa que se dedique a eso. Y al final esa empresa tendrá un control sobre mí. Y esto, señores, SpaceX lo está haciendo. Al final, con toda la cantidad de satélites o coches eléctricos, está creando monopolios. Seamos sinceros. Cuando Starlink decida cortar el grifo, o esa persona voy a investigarla, ¿no creéis que lo hará? ¿Y quién le frenará? Ese es el tema. Entonces, no creo que se tenga que enfocar. Más que nada os pondré un fragmento ahora de una conferencia suya donde él habla de los monopolios, de las empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. No hablamos de política. Hablamos que efectivamente ni España ni México tienen la posibilidad de realizar eso. Y yo, a nivel personal, si quisiera hacer eso, tendría que pasar por el aro de empresas o agencias espaciales. Porque para crear una infraestructura hay que tener lanzaderas. Y es que es una locura. Al final, Elon Musk se lo ha montado muy bien. Él lanza cosas, cobra por ello y además construye. Y además de construir un satélite, además tiene la posibilidad de gestionarlo, que eso es un gran qué. No os imaginéis que lanzar un satélite es lanzarlo y ya está. Eso pues se podría hacer, pero ese satélite necesitaría tener un mantenimiento, una infraestructura, unos profesionales. Espero haber esclarecido esta situación. Que haya comunicaciones y además otra cosa, que haya competencia para que los precios no se vayan a las nubes, que no haya monopolio. ¿Se acuerdan cómo crearon todo el andamiaje de las llamadas reformas estructurales, ¿no? La reforma en comunicación, como la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética, y todo para beneficio de las minorías? En el caso de las comunicaciones decían, para que no haya monopolios, y crearon organismos autónomos, todos los organismos autónomos, casi todos, dominados por las grandes corporaciones. Se suponía que era para evitar el monopolio, y terminaron manejando los organismos autónomos empleados de las corporaciones. Mirad, como utopía, que todo es maravilloso, que todos lo hacemos genial juntos, que todo... Eso en parte es utopía, y es precioso, y es lo que fomentan muchas religiones o la espiritualidad. Pero al final, el ser humano, muchas personas barren para su casa. Y esto es un dicho, es decir, es así. Entonces también hay que entender la condición humana. Aunque alguno de vosotros estará preguntando, ¿la gente que es de esa manera realmente son humanos? Gran pregunta, es un gran punto. Una persona que ya no piensa como humanidad, como sociedad, como avance, es una persona rarita. Y al menos se tendrá que catalogar como una persona rarita. Pero cuando es algo como, por ejemplo, telecomunicaciones, internet, libertad entre comillas, al menos para poder expresarte o hablar o comunicarte, que es algo fundamental, como la electricidad, el agua corriente. Ya sé que hay zonas que aún no está eso desarrollado, es triste, es trágico, pero deberíamos de conseguir que todo el mundo viviera mejor. Pero ¿qué ocurre cuando está privatizado y hay empresas que deciden controlar? Es decir, yo soy una empresa eléctrica y voy a hacer mi instalación en zonas donde el coste de hacer la infraestructura me rente para el público que tendré. ¿Qué más me da la aldea que está allí sola? ¿Ese señor no merece? Claro, eso también es un debate moral. Al final, ¿cómo hablamos? ¿Como colectivo o como humanidad? Creo que este programa, y en sí esta conferencia, no tenemos que enfocarla desde que AMLO se ha dicho, o sea, lo ha soltado, ¿no? Oye, que es mentira todo lo del espacio. AMLO lo que está defendiendo, en este aspecto, es que México no tiene la posibilidad de hacer esa acción. Aunque os digo una cosa, sería genial que México tuviera su propia red satelital con todo lo que conlleva, pero debería de tener una agencia espacial que desarrollara unos vuelos rentables para poder gestionarse el lanzamiento de todos los satélites que se necesitarían. Aparte de I+D, desde luego. Creo que sería un punto clave, y no solo México, sino también España. Es decir, ojos en el cielo, ojos en el espacio. ¿Por qué no se invierte en eso?
triste. No, porque estamos con la ESA, hacemos alguna coalición, agrupación. ¿Qué me estás contando? Si tuviéramos satélites arriba dándonos cobertura y decir, oye, mira, esta movida, esta fiesta nos va a costar tantos miles de millones. Españoles, ¿lo queréis pagar? Y una vez que se paga eso, se deja de pagar y únicamente una cuota de mantenimiento. Imaginaros que al final hacemos un pago y a los 5 años tenemos internet gratis. Pues no, esto no va así. Esto no va así. ¿Esto cómo va? Que vamos chupando y chupando y chupando hasta que la vaca al final ya no hay donde más chupar. Con el tema de los peajes, con el tema de la electricidad. Cuando tú estás pagando electricidad en tu casa, estás pagando una potencia. Aunque la electricidad que entre sea mucho más, si tú quieres ampliar esa potencia, pagas más. Todo es un negocio. Entonces, cuando hablamos de estos temas tan amplios, hay que entender la condición humana, la privatización y obviamente las élites. Una élite, una persona que es o se cree que es superior, va a intentar colapar, como siempre digo, el mercado. Para otra persona o un país que decida avanzar, le sea muy complicado. Cuando una persona está arriba no te va a dar la mano. Muy pocas personas lo hacen. Darte la mano y decirte, venga, va, que te ayudo. Vamos a hacer esto juntos. No. Este es mi sitio y este es tu sitio. Y esto, señores, es lo que se está hablando aquí. De una forma mucho más simplona, pero si entendemos el contexto es ese, señores. Que para AMLO, en este caso, la privatización, la empresa Starlink, le da igual. Es decir, si por él fuera, él tendría su propia agencia. Y creo que al final va a intentar hacer algo así. No pasar por el aro y al final depender de alguien que a nivel adquisitivo ya supera a cualquier ser humano, sino que se fomenta que esa persona decida avanzar. Al final Elon Musk podría tener, de aquí a unos años, incluso humanos en Marte, si no es que ya los hay, o en Venus, antes que cualquier otro país. Fijaros. ¿Lo veo mal? ¿Lo veo bien? Yo no voy a criticar ni voy a juzgar. Yo no voy a juzgar a nadie. Os digo lo que hay. Y yo creo que ya todo el mundo lo sabía. Otra cosa importante. Claro, desde el punto de vista de una empresa privada, un empresario que no le han ayudado, tal vez sí que ha hecho fortuna de una manera u otra. Cuestionable o no, a mí me es indiferente. Al final, si no te ayudan y tú inviertes, la gente se te ríe, agencias espaciales se te ríen. No lo conseguirás, no lo consigues. Y al final consigues avanzar, adelantar a las élites que ya habían preestablecidas. Claro, ¿ese señor se lo ha ganado a pulso o no? Y al final, el monopolio, dentro de lo que cabe, entra dentro de este capitalismo. En un sistema en el que vivimos, guste o no guste. Si una persona avanza y crece y tiene tanto poder, lo que tiene que ser, lo que tiene que perfeccionar, ya no es el nivel adquisitivo ni tecnológico, sino como persona. En qué puedes proliferar, ayudar a la humanidad. Una verdadera filantropía, no como tú, Bill Gates, no como tú. Espero que os haya gustado el programa, que me dejéis vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente. Me despido.